Se trata entonces de otro enfoque sistemático y está un poco este texto que fue inspirador de Schelling en el siglo XVIII, de Killmeyer, representa lo que podría ser la perspectiva progresiva de lo que quiero presentar y de la idea de emergencia, de lo que se está hablando mucho, emergencia como cuando aparece un sistema nuevo, que es como la gran cuestión a responder, ¿no?, a lo que llevamos apuntando desde ayer, el cómo se puede explicar esa emergencia desde las condiciones de los agentes que interactúan hasta que surge un sistema y que después ese sistema es capaz, ¿no?, de reorganizar las partes que lo constituyen, ¿no? Es con la representación esta que enseñó ayer Wolfgang, que llegado a un determinado momento, pues lo que parecía como una especie de fueguito, queda estabilizado el sistema y luego también explicaba cómo podía ser la dinámica en caso de que se produjeran cambios, ¿no? La emergencia lo que supone es el cómo puede aparecer algo realmente nuevo en la naturaleza. O sea, tanto si esa absoluta novedad es en el pensamiento como si es en la naturaleza, o sea, que aparezca un organismo o antes que aparezca una piedra, etc., ¿no? Entonces ahí la perspectiva progresiva es cómo en la organización de la materia, desde el principio, os haré como una especie de historia así, desde el Big Bang hasta la actualidad, parándose en algunos puntos, el cómo en el sentido progresivo, ¿no?, se puede explicar esa continua emergencia de nuevos seres, de cosas absolutamente nuevas, ¿no? Decía entonces esto que inspiró mucho la obra de Schelling, al que me referí justo ayer al principio, que la fuerza a través de la cual el desarrollo de los individuos tiene lugar es la misma fuerza a través de la cual las organizaciones en la Tierra, en el mundo, ¿no?, llegan a existir. Este era un biólogo, pero el programa filosófico que después desarrolló Schelling, que tuvo muchas consecuencias, que es una de lo que os apunté sobre la teoría de la evolución, por ejemplo, y en el desarrollo de la teoría electromagnética, que a su vez tuvo una importancia grande para el cambio de visión del mundo, del mundo clásico newtoniano, a la aparición de estas otras teorías tan raras de las que hablamos demasiado, de lo cuántico, ¿no? Por lo tanto, o sea, ha tenido una importancia histórica bastante grande en cuanto a valor o capacidad inspiradora. La perspectiva regresiva, en este caso utilizo unas palabras de Schelling, que representa como lo contrario, el cómo es posible que una parte del universo sea capaz de reconocerse a sí mismo, siendo esa parte del universo nosotros, agentes o con una cierta capacidad cognitiva, una capacidad de discernir cosas en nuestro entorno y poder hacer una reconstrucción de qué es lo que pasó progresivamente. Entonces tenemos como un círculo, el de ida, de la emergencia de los seres, y el círculo en sentido contrario, en el cual esos que tienen capacidad cognitiva reconstruyen esa historia del universo, por mucho que sea limitada esa capacidad de reconstrucción, ¿no? Decía así, lo que llamamos naturaleza es una poesía como encerrada en una escritura secreta e enigmática. Si desveláramos, ¿no?, ese enigma, entonces reconoceríamos la odisea del espíritu, ¿no? Ahora que está aquí Francisco Salto, que es parte de la mesa de discusión, se enfadará conmigo por haber mencionado espíritu. No, en cualquier caso, la idea de Schelling estaba bastante próxima además a entender la materia. De hecho, hay muchos casos que habla específicamente de materia y se puede entender casi como algo muy, muy, muy paralelo, ¿no? No es la misma idea
del espíritu del idealismo, está bastante separada, vamos, del idealismo, por ejemplo, de Hegel, pero no vamos a entrar en esos vericuetos. El propósito de lo que os quiero enseñar es entender la emergencia de los nuevos seres en el mundo y el entender, bueno, esto segundo más bien no, lo voy a saltar porque Gordana ha hablado suficiente lo de entenderlo en términos de evolución. Se puede entender la emergencia como una consecuencia real, ¿no?, de las acciones de los agentes que operan en su propio nivel, ¿no? Hay un par de artículos que bueno, los podré dejar también ahí en el portal, donde lo que os voy a contar está especificado con bastante detalle, ¿no? Los he escrito con Rainer Zimmermann, que él vendrá o participará en el curso de verano, y son, vamos, no el último en realidad, bueno, es igual, son del año pasado y este año. La idea es una generalización de una idea de Kaufmann del agente autónomo, y el agente autónomo o autosuficiente o que es capaz de organizarse a sí mismo es el que, dicho así en forma muy esquemática, es el que es capaz de realizar ciclos termodinámicos. Y esto os suena a nada, posiblemente a la mayoría. En realidad, traducido a otros términos, pues ese poder realizar ciclos termodinámicos completos no significa otra cosa que la energía que está alrededor la puede aprovechar en su beneficio. Lo que hace una máquina, que podemos escribirlo en términos termodinámicos, es que la energía que se le entrega, pues la aprovecha para mover un eje, mover lo que sea, ¿no? O sea, pero básicamente lo que hace es aprovechar esa energía. El realiz tiene que darse unas condiciones concretas y para eso habría que hablar de entropía y se pueden entrar en detalles, pero lo importante es que tenga la capacidad de utilizar la energía en provecho de la propia organización del sistema, como por ejemplo mover el émbolo en un sentido y luego en el otro, que se desplacen lo que nos sobra, por ejemplo en el animal que los excrementos salgan fuera, que la comida entre dentro, que nos movamos en el sentido apropiado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que sepamos huir de nuestros peligros y podamos acercarnos a aquello que nos es necesario. Supone una irreductibilidad que es ontológica desde nuestro punto de vista, porque consideramos que lo que se está creando son en realidad nuevos entes, inclusive, o sea, nuevas posibilidades en la realidad. O sea, no se trata de que de antemano la realidad contenga un número determinado de posibilidades, sino que esta constitución de nuevos seres autónomos o de agentes autónomos está creando nuevas posibilidades, un espacio de nuevas posibilidades, y eso supone en realidad he introducido ontológico y casi no he dicho lo que es. Ontológico es lo que es, ¿no? El saber acerca del ser, de lo que hay, ¿no? Mientras que epistemología es el saber acerca de lo que sabemos o de lo que se sabe. Y esa irreductibilidad ontológica se refiere de nuevo a las partes que constituyen esa agencia, que son capaces de formar unas nuevas regularidades sobre las cuales se crean, digamos, ese conjunto de posibilidades. Y de esto, de lo que hablamos es, por ejemplo, de que cuando tenemos constituidas unas capacidades cognitivas en un animal, por ejemplo, o en un ser humano, pues a partir de esas capacidades cognitivas, pues es posible el construir algo más, ¿no? Mediante la combinación de las capacidades cognitivas de los que interactúan, pues se puede llegar a construir un lenguaje gracias a las posibilidades que previamente había. O en un nivel más bajo,
pues una vez que está constituida una célula, se pueden combinar células, ¿no? Y la célula tiene una serie de propiedades, ¿no? Pero se puede bajar más, ¿no? Incluso, como ya veremos, ¿no? Y esto lo que implica es, o atiende a una interacción entre las partes y a una organización, ¿no? La idea no es nada nueva, ¿no? O sea, la idea de cómo se emerge, de cómo pueden surgir nuevas existencias a partir de lo que previamente había o nuevos órdenes de existencia, pues es algo que podemos rastrear desde hace mucho, ¿no? Requiere, no obstante, la generalización de esta idea para entender el marco en su conjunto, el repensar y el replantear los conceptos de elección, de qué es elegir. Por ejemplo, ayer Wolfgang, ¿no?, mencionaba so what you said when you talk about the organizing of the system tries or the system wants, no? In some cases, so it's metaphorically or symbolically talking, pero cuando nosotros decimos intentar o el sistema quiere, cuando decía esa causación hacia abajo, ¿no?, en el sentido por ejemplo, de elegir, de que en lugar de organizarse de una manera se organiza de otra, hay que entenderlo en un sentido más amplio que el antropológico, cuando nosotros tomamos una decisión que previamente vemos cuáles son las posibilidades que existen o podemos representarnos las consecuencias, ¿no?, o calcularlas, y entonces tomamos una decisión respecto a esas, ¿no? El concepto de elección puede ser inclusive más amplio, o sea, en el cual ni tan siquiera tenemos esto, sino que se elige, por ejemplo, o la naturaleza elige algo que finalmente perdura, porque sin más, dejando que dure más tiempo, ¿no? Imaginaos que una cosa es más probable que otra. Si las condiciones se mantienen, pues se puede, a esto se le llama muy mundo o condiciones ergódicas, cuando se mantiene, y en el tiempo ocurre lo mismo que ocurre en la probabilidad. Es decir, si algo es muy probable que ocurra, pues transcurriendo un tiempo, pues va a ocurrir, o tenemos una probabilidad muy grande de que ocurra. Entonces, lo que podemos entenderlo en cuanto a que en muchos casos la naturaleza acaba eligiendo aquello que es más probable. De hecho, una comprensión generalizada de lo que es entropía apuntaría un poco a eso, a que finalmente el universo está evolucionando hacia estados que sin más son más probables, y dado que se dan unas ciertas condiciones de estabilidad, o al menos localmente, o de estabilidad de las condiciones. También habría que replantearse el concepto de significado y el concepto de lo que es norma o de lo que es el valores medios en cuanto a que significado, o sea, se puede entender, o habría que entenderlo si queremos generalizarlo, no solamente a lo cognitivo, habría que entenderlo también, o se puede entender como disposiciones ontológicas, ¿no?, del ser, o sea, que por ejemplo que tiene unas determinadas dinámicas, unos determinados modos de comportamiento cuando frente a lo que recibe ese agente, ¿no? El sentido de normalización o de valor medio se refiere también a que tiene que haber una serie de masa crítica para que las partes que interactúan finalmente devengan en un sistema que sea estable, que logre unas funciones, etcétera, etcétera. Los atributos fundamentales, entonces, que consideramos interesantes para articular el qué es lo que está pasando en la realidad, en su devenir, ¿no?, contaría con 4 elementos, ¿no? Por una parte, energía y materia, y por otra parte, información y estructura. ¿Podéis decirme qué es energía? ¿Qué es energía? A ver. Todavía no hay una definición. Yo creo que no existe un consenso sobre qué es la energía, ¿no?
Yo creo que en cuanto al concepto de energía, en el siglo XIX, esa fue una de las batallas en el siglo XIX para que avanzase la física, y se consiguió muy bien, porque a principios del siglo XIX dice, pues no existe la energía calorífica, existe la energía de la luz o la energía mecánica. Existían distintos conceptos de energía y se logró unificar. O sea, se puede entender la energía en a ver, aquel ingeniero aeronáutico, futuro ingeniero aeronáutico, ¿qué es energía? Yo entiendo la energía como aquello que se puede utilizar para un trabajo. Ajá, para realizar un trabajo. Los que sois más de ciencias del espíritu, como se dicen, materia que no está condensada, que no está sometida a la fuerza de la gravedad. Caray, eso es muy relativista. Energía, está bien además lo de la posibilidad de trabajar. En términos muy generalizados se puede entender energía como la posibilidad de cambiar, posibilidad de introducir cambios en un sistema, ¿no? Se refiere a esa potencialidad. Mientras que la materia, por cierto, ¿qué es? En términos aristotélicos, la materia os suena, ¿os acordáis? ¿Alguien se acuerda de Aristóteles? ¿Quién era ese paisano de Egeo? Es que los átomos son visibles, a partir de ellas. No, Aristóteles no. La materia para Aristóteles representaba la potencialidad, ¿no? de adquirir formas diferentes, ¿no? Bueno, ese sería el concepto aristotélico, pero no. La materia, en un sentido moderno del siglo XX, de la física del siglo XX, se puede entender como la actualización de la energía, en el que existen algunas de las posibilidades, ¿no? que ofrece la energía, pues se han actualizado, y a su vez también expresa todo el conjunto de posibilidades de desarrollo también. O sea, la materia también está caracterizada por los múltiples desarrollos que puede llegar a generar. Información y estructura serían otros dos conceptos paralelos a los anteriores, según lo que planteamos, en el cual la información se quedaría también en el lado de la potencialidad, y en el lado de lo que se ha actualizado estaría la estructura. O sea, si la materia es la actualización de la energía, y eso lo podemos ver según la teoría de la relatividad, existe una relación íntima. Existe una relación también entre la información y la estructura, de tal manera que la información representa las posibilidades de elegir determinados cambios dentro de la materia. Si recordáis el concepto de Gordana, lo que nos contaba Gordana de lo que es la información para los agentes, ¿no? Cada agente tiene digamos, una posibilidad, o inclusive los agentes que interactúan con otros, pues tienen una posibilidad de desarrollo distinto. Dependiendo de la energía que tienen al alcance, pues se pueden desarrollar en un sentido u otro, porque los cambios de estado pues implican la necesidad de una energía u otra. La información apuntaría a la potencialidad de elegir cambios en la estructura, que los cambios vayan en una determinada dirección. Y la estructura es la actualización de esa información. Por ejemplo, vosotros pongamos que intentemos imaginarnos que nuestro sistema cognitivo es una estructura que puede representar muchas cosas, ¿no? Y que la información es lo que recibimos,
Y nuestro sistema cognitivo puede representar pues infinidad de cosas, bueno, muchas, ¿no? Y cuando se actualiza con la información que recibimos, pues una concreta de las posibles variantes de la estructura cognitiva, pues queda en nuestro sistema cognitivo, con todo lo que esté envuelto, o sea, el cerebro y todas las otras partes que puedan intervenir en él, y podríamos sacarle una especie de equivalente, o esa sería la estructura correspondiente en la cual se ha actualizado la información. Pero la información en sí, como apuntaban ahí atrás, tiene que contener un componente fundamental de novedad, ¿no? Y esa novedad se refiere a que en realidad el sistema puede dirigirse en un sentido u otro. Entonces, luego el sistema evolucionará en un sentido u otro, dependiendo de qué es lo que haga con esa información que reciba. Pero son dos cosas distintas. O sea, la energía representa las posibilidades de cambio, o sea, de poder utilizar o de poder realizar trabajo, de poder aprovecharlo en algún sentido, mientras que la información apunta más a la posibilidad de elegir esa energía en un sentido u otro. Paso esto de la computación, porque aunque podríamos hablar por ejemplo, de la teoría algorítmica, que sería interesante, pero ya ha hablado Gordana de los casos computacionales, así es que de esto paso. Pero mirad, hay algo interesante, inclusive el propio modelo de Gordana. So I'm going to talk a little bit about your work also in ethics. Lo interesante es que tanto el modelo que estoy pergeñando un poco, como lo que os ha presentado Gordana, tiene algo interesante, y es que no solamente se pretende circunscribirse en cómo se está comportando la materia y cómo se organiza, cómo se forman las células, ¿no? Sino que uno de los trabajos, por ejemplo, de Gordana es en ética, ¿no? O sea, es ética aplicada, ¿no? Lo que se puede ver mediante una generalización o esas perspectivas sistémicas es que en realidad, por ejemplo, entre la ética y la física o las ciencias naturales o las ciencias en general, existe una interrelación, y también con la estética en cuanto a posibilidades de representación, que por ejemplo puede apuntar al carácter utópico, puede tener, digamos, implicaciones más directamente en lo social. La ética tiene implicaciones absolutamente sociales, ¿no? Pero existe también una relación también entre la estética y la ética, pese a que también la contemporaneidad ha querido dividir todos estos campos, ¿no? Por ejemplo, mañana Mahmoud Rasmi hablará de las consecuencias que tiene también esa división, esa separación de la estética respecto a lo demás, o de la economía respecto a lo demás, ¿sí? Ay, ¿estoy volviendo para atrás o qué? Bueno, no. Bien, sí, esto es para centrar un poco más la idea del agente autónomo generalizado. Se puede decir que ese agente autónomo es un sistema que es capaz de lograr un nuevo cerramiento. Es importante que también logre distinguirse respecto al ambiente, porque de lo contrario no se podría hablar propiamente de ambiente. O sea, si no lograse una cierta frontera, ¿no? De decir hasta dónde llega la gente y cuál es el ambiente al que pertenece, en un espacio determinado de propagación de tareas de trabajo y también de acciones catalíticas. Catalíticas son las que permiten conducir el que otros procesos se desencadenen, o que la energía circule en un determinado sentido.
y que este trabajo se realiza desde estados que no son propiamente de equilibrio, sino que más bien son de cuasi equilibrio, que pueden interpretarse también en términos de juegos naturales y de acuerdo a unas series de restricciones ambientales, ¿sí? En realidad, el poder desarrollar todo este proyecto para poder dar una visión coherente de qué es lo que ocurre cosmológicamente, es necesario partir desde un nivel muy bajo, muy fundamental. O sea, ni tan siquiera hay por qué dar por válidas el nivel de las partículas, porque no sé si, no creo que lo hablamos por la mañana, las partículas elementales, ¿no? Lo que consideramos los quarks o los electrones, los neutrones, etc., en realidad eso ya supone una elaboración bastante importante, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que ya necesita una serie de reglas del juego, lo que podemos llamar una clasicidad o una regularidad. Igual que es una regularidad el saber que vosotros por la mañana os levantáis, os ponéis la ropa y vais a trabajar, quien tenga la suerte, o al lugar de estudio. Tenéis una serie de regularidades que os permiten organizar la vida, pues en un nivel mucho más elemental, en el cual no se puede mediar la intencionalidad. También existen unas regularidades que son las que hacen posible esa articulación o esa configuración de la materia en un sentido determinado. Bien, esto es un poco, esa parte formal me la salto, pero volviendo otra vez a la idea de las diferencias entre la potencialidad y la actualidad, y entre la energía, información y materia y estructura, vuelvo a repetir, la energía representa la potencialidad para realizar un trabajo, para realizar un cambio. Ese cambio puede ser, como lo ve en el sentido mecánico, sería un desplazamiento. En otros sentidos, ese cambio pues puede ser de otras naturalezas, ¿no? La materia sería la actualización, la estabilización de la energía, o sea, es más bien casi lo contrario de lo que tú dijiste, pero por lo menos estaba en la línea. Y la información es la potencialidad de elegir o de utilizar el trabajo en beneficio de la organización del sistema o de ese agente. So more or less on the line that Gordana pointed to what information is for the agent. Y la estructura, pues la actualización de esa organización potencial. ¿Alguien le suena? Vamos a ver, ¿qué dice vosotros ingenieros? ¿Termodinámica os suena a alguien que no sea que sea ingeniero? Si se dice termodinámica, oye, por cierto, levantad la mano los que sois de ciencias del trabajo. Bueno, por lo menos estamos hablando de trabajo, Bien, los que sois de psicología o de psicología, educación o algo así, ¿o había hablado alguien de solamente tú? Esto ya habíamos localizado los de antes, y de derecho, ¿alguien? Ajá. ¿Y de biología? Ajá. Bueno, biología o veterinaria. Habéis notado que queremos hacer luego estadísticas para conocer. Teníamos que haberlo hecho al principio. El caso es que es termodinámica para el flanco del trabajo. La gente de ciencias del trabajo tendría que saber qué es termodinámica, porque la termodinámica, en cierto modo, es la ciencia del trabajo. Así casi la formulaba o Carnot, o estaba muy vinculado a las ideas de Carnot, ¿no? De cómo sacar trabajo. ¿Termodinámica os suena, al menos? ¿Habéis oído hablar de termodinámica? Bueno, al menos suena a termo y a dinámica, ¿no? Tendrá algo que ver con calor y con que las cosas cambien.
Pues sí, y en efecto sí. Y también con el trabajo. Pues una de las cosas importantes que se hicieron en el siglo XIX, que era entender el mundo nuevo que estaba emergiendo de lo que había previamente, porque se puede entender antes del siglo XVIII como un mundo frío, en el que prácticamente todo el trabajo era frío, eran martillazos, y eran golpes, y eran tirar de ejes, o eran arrastrar carros, o velas que permitían mover los barcos, o un mundo, podríamos decir, frío, ¿no? Sin embargo, el mundo que representa la industrialización es un mundo que empieza a ser calor, que es la utilización del calor para hacer otras tareas que antes eran muchísimo más costosas, ¿no? Y sin embargo, había ciertas dudas de qué es lo que se podría obtener a partir del calor. Y el primer principio de termodinámica viene a decir algo que en el mundo frío ya se sabía, y es que no se puede conseguir un motor ¿cómo es? El motor perpetuo, bueno, más que el motor, la máquina perpetua, algo que se moviera por sí solo. Lo que viene a resolver el segundo principio de termodinámica es que por el calor, que es lo que se pensaba que igual se iba a conseguir, el perpetuum mobile se iba a conseguir mediante el calor, pues en realidad Carnot vio el por qué no era, ¿no? Que eso era imposible. Hubo que introducir conceptos nuevos, hubo que introducir la idea de qué es propiamente energía, apareció la idea de qué es la entropía, que se referían o bueno, algunas de las... Bueno, si os digo yo qué es entropía, ¿qué entendéis vosotros por entropía? ¿Desorden he oído? ¿Algo más? Muy bien. O al menos está relacionado con eso, que eso es una de las consecuencias del estudio de Carnot, es que la energía no se puede aprovechar, pero la entropía sí estaría relacionado con el desorden dentro de ese sistema cerrado. Mientras que a finales del siglo XIX se analizó estadísticamente la interpretación estadística que hicieron Gibbs y Boltzmann, lo que vieron es que existe una relación entre lo que hay debajo y lo que nosotros observamos, o sea, la microestructura y la macroestructura, lo micro y lo macro. Lo macro es lo que nosotros percibimos, hay una presión de un gas, este gas tiene una temperatura, pero lo que no podemos ver es cómo están los átomos, aparte de que no se tenía muy clara idea de lo que podría ser los átomos, se estaba discutiendo. Pero con independencia de eso, aunque no lo pudiéramos ver, lo que explicaron es que existen muchas configuraciones dentro del conjunto que constituye ese gas, y al interactuar pues evoluciona hacia algo, ¿no? Entonces, explicado estadísticamente, bueno, ¿qué es el segundo principio de termodinámica? Lo que dice es, no leáis, que dice que la entropía del universo, porque la entropía de un sistema en realidad va en aumento, y sobre todo de un sistema cerrado va en aumento su entropía innecesariamente, y la del universo en realidad también. Esa sería la interpretación cósmica o la aplicación cósmica. Si utilizáramos la idea de desorden, pues eso nos conduciría simplemente a la idea de que el mundo evoluciona hacia un estado de mayor desorden. Sin embargo, según la explicación probabilística, que es fácil de entender, resulta que en realidad ese estado de desorden, que corresponde a moléculas que son todas iguales y que sin más vibran, que no interaccionan entre ellas, pues ocurre que el estado más probable es el que todas se muevan a la misma velocidad, y eso corresponde como a la situación de máximo desorden. A partir de ahí no se puede sacar trabajo, porque para sacar trabajo hace falta el tener alguna diferencia, y entonces hacer que el trabajo pueda dirigirse en algún sentido, o que la energía pueda conducirse en algún sentido determinado, y por tanto aprovecharlo. En realidad, haciendo el análisis estadístico y la explicación de Gibbs y de Boltzmann, es que en realidad el sistema evoluciona sin más aquello que es más probable. Pues el primer ejemplo sencillo, tomando una máquina, ya que lo mencioné antes, una máquina de vapor,
es un sistema que ni mucho menos es self-organized, ¿no? No es autoorganizado, es un sistema, es algo que hemos hecho nosotros, cuyo trabajo queremos aprovechar nosotros, lo hemos constituido totalmente desde fuera, pero lo que queremos es, con la energía que hay, aprovecharla en beneficio de algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues al final es que se mueva un barrote y a partir de ahí vamos a hacer que se desplace un telar o lo que sea. Lo que tiene este motor, sin entrar en los detalles, tiene unos símbolos, hace que lo que podrían ser los excrementos, que es el calor que ya ha sido aprovechado para mover el aire en una determinada dirección y que ya no es útil, lo saquemos. Lo que tenemos aquí es una estructura que permite conducir la energía en un sentido u otro, con objeto de que el trabajo y esa energía se pueda aprovechar. En este caso, en beneficio de una máquina o de una fábrica. Bien, pues vamos a ver como la odisea del espacio, una especie de historia de la innovación, ¿no? en el que si partiéramos del Big Bang, en la parte de abajo, pues lo que empieza a ocurrir, y vamos a utilizar un poco esa explicación probabilística, ¿no? De que hay muchas combinaciones posibles, ¿no? De los agentes que tenemos en cada uno de los niveles, ¿no? Y entonces se empiezan a dar interacciones varias, ¿no? Muchas de las partículas que tenemos, fijaos en la escala de tiempos, ¿no? La escala de tiempos que tenéis en el lado de la izquierda es 10 a la menos 43 segundos lo primero, 10 a la menos 35, 10 a la menos 10. Hasta que llegas a la mitad no estamos hablando, a menos de la mitad, no estamos hablando sino de minuto, ¿no? Los 3 primeros minutos. Luego el siguiente salto son los 300.000 siguientes años. Luego ya hablamos de 1 billón de años y tenemos el presente, ¿no? Es decir, lo primero, estamos hablando de algo que ocurrió casi instantáneamente. Para nosotros sería la cosa más instantánea del mundo. O sea, seríamos incapaces de distinguir todo lo primero, ¿no? Bien, pues en todo eso primero y teniendo en cuenta la caracterización que podemos hacer, la descripción física que podemos hacer a partir de cómo funcionan las partículas elementales y cómo se forman las partículas entre partículas, por eso es por lo que se hacen con los aceleradores de partículas y colisionan, para ver qué es lo que pasa en muy breves instantes de tiempo, se empiezan a formar muchas partículas elementales. La mayor parte de esas partículas elementales desaparecen enseguida. O sea, hay cantidad de partículas elementales, pero hay unas cuantas, hay unas que se llaman, por ejemplo, la llamamos electrón, a otra la llamamos protón, están los nucleones, están los neutrinos. Hay algunas que tienen una peculiaridad muy interesante y es que duran, son estables. Curiosamente nosotros estamos constituidos de protones, de electrones, de neutrones, no estamos de antineutrones, no, o de positrones, que duran un lapso de tiempo tan breve que qué clase de estructura más compleja podría formarse, ¿no? O sea, según la explicación probabilística, podríamos decir qué es lo que se va formando en el universo, aquello que tiene algo más de probabilidad de perdurar. Tenemos a los 3 minutos de la existencia del universo o del desarrollo del universo desde el Big Bang, ya tenemos protones y neutrones y electrones, ¿no? A partir de ahí, de las aglomeraciones de esas partículas, se forman plasmas. A partir de esos plasmas, ¿no? Como se juntan muchos, ¿no? Y entonces empiezan a aglutinarse demasiado y existen posibilidades de transformar esa materia en energía y se van condensando, se van formando astros, se van aglomerando astros, se forman galaxias en determinados puntos del espacio, el espacio se va separando, etcétera, etcétera, ¿no? Llegamos a un momento, esto es como la representación completa hasta el momento en el cual ya aparece algo, ¿no? que es capaz de observar el cosmos, intentar interpretar qué es lo que ha pasado desde el principio. Pero vamos a pararnos en algunos momentos, como por ejemplo el primero de todos, ¿no? Antes inclusive de poder hablar propiamente de un espacio y de un tiempo, como hablaba Newton, que Newton de hecho el tiempo queda fuera de
su concepción del espacio. Toda la interpretación clásica del mundo, de lo cual se habló ayer, se refiere a que el tiempo está casi fuera, o sea, podemos prescindir del tiempo. Lo importante de la mecánica newtoniana es que describe para siempre cómo serían las órbitas de los planetas. O sea, aunque haya variaciones temporales, esas variaciones temporales es algo que es periódico y por tanto es para siempre. No considera propiamente la evolución. La evolución se descubre más propiamente en el siglo XIX. Bien, lo que dice la teoría general de la relatividad es que en realidad las leyes físicas que conocemos, y eso es una de las cosas que se descubrió en el siglo XIX, es que depende de la geometría que utilicemos, pues entonces las reglas del juego podrían ser distintas. Y como dice un físico actual, dice en realidad no tenemos manera de poder elegir por todos los mecanismos de experimentación que podamos utilizar. Es en principio imposible decidir en qué clase de universo estamos o en qué clase de geometría nos movemos. Bien, pues hay una explicación que permitiría el decirnos o podría explicar el cómo se forman las fuerzas o cómo se forman esos espacios, porque otra de las cosas que explica la teoría general de la relatividad es que lo que son fuerzas se puede reducir a curvaturas del espacio. Entonces, dependiendo de la geometría que tengamos, pues esto puede ser equivalente también a fuerzas. Entonces podemos explicar otra serie de fenómenos físicos que se explican en el sentido de fuerzas, ¿no? Entonces lo primero es que se configure un espacio-tiempo determinado. Esa es una idea de Penrose desde el año 70. Y entonces lo que hay en el nivel más bajo, antes de poder hablar de partículas, etc., son espines. Y los espines lo que tienen es que se combinan con los otros, con los que están al lado, de manera aleatoria, pero solo con un conjunto de valores posibles. Pero esos conjuntos de valores posibles, en el conjunto de la interacción, hay grupos que forman hexágonos, curiosamente forman hexágonos, y esos hexágonos, mediante luego combinación de otros hexágonos que tienen las mismas propiedades, se han combinado igual con respecto a los de su entorno, pues dan lugar a un espacio-tiempo concreto y por lo tanto a unas reglas concretas, a una física concreta. Podrían entonces configurarse universos distintos, pero no un número infinito, en realidad un número también determinado, pero que localmente podrían ser distintos. Pero una cosa que es relevante es que inclusive si esta explicación es válida y que además permitiría resolver uno de los problemas más hondos que tienen las ciencias naturales, que es el de hacer compatible la física cuántica con la relatividad, ¿no? Porque podría dar una explicación cuántica a los fenómenos relativistas. Y lo interesante es que es la interacción de las partes las que forma una realidad, y entonces una regularidad nueva sobre la cual se puede construir lo siguiente, ¿no? Y lo siguiente, pues podemos detenernos en otro momento, como puede ser un átomo, y el átomo, en realidad, el átomo necesita otra cosa. Lo que pasa es que en este átomo es un átomo muy sencillito. Es un átomo que tiene un protón, podría tener el más sencillo de todos, o sea, solamente tendría un neutrón. Pero el átomo de hidrógeno que nosotros conocemos, lo que más abunda es un neutrón con un neutrón, ¿no? Un protón con un neutrón, y además tiene un electrón. Pero os voy a decir un cálculo que hizo Weizsäcker, que era se dedicó a muchas cosas, a la física, era director del Max Planck Institute en Múnich para estudios de la paz y a la biología, o sea, fue en realidad un investigador de sistemas y de sistemas abiertos. Bueno, pues él tenía una interpretación de la formación del universo, en términos también de información, y calculaba que de las combinaciones posibles que hay desde el principio, desde el Big Bang, hasta que se llega a un neutrón o a un protón, hace falta del orden de 10 a la 60
de 10 a la 60 combinaciones básicas binarias. Es decir, tomo esta, o sea, se va bifurcando. Si reducimos todas las combinaciones posibles que han podido haber desde el principio por medio de bifurcación, ¿no? pues habría 10 a las 60 bifurcaciones básicas hasta que se consigue esto, ¿no? Eso es lo que ocurre en esos 2-3 primeros minutos del universo. Se dan esas 10 a la 60 o más combinaciones posibles hasta que se llega al protón. Se calcula que para llegar hasta el estado, o este es el cálculo de Weizsäcker y de otros, que para llegar a la estructura actual del universo haría falta como del orden de 10 a la 40, a la 140, perdón, de 10 a la 140. Por lo tanto, el neutrón y el protón supone ya un estado muy evolucionado en ese avance del universo. Por lo que está caracterizado el átomo de hidrógeno es además en su relación con el electrón, en su interacción con el electrón, existen una serie de estados posibles hacia los cuales puede evolucionar y con respecto a los cuales puede interactuar con otros, ¿no? Entonces esto crea otro espacio de posibilidades de interacción, ¿no? Lo que tenemos justamente ahí representa esas combinaciones posibles, y si colocáramos existen infinidad, otros muchos átomos distintos, ¿no? Con respecto a los otros átomos, pues entonces se dan otras combinaciones de la materia distintas, que son las que permiten que se formen unas cosas u otras, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, en esa evolución de interés o paso de interés es la formación de un sistema planetario, ¿no? Una agrupación muy grande de todos estos átomos de hidrógeno, de esos protones, se concentra, y entonces eso empieza a aglutinar tanta energía que se desencadena un proceso distinto y, por ejemplo, se forman una serie de planetas. Imaginaos que este sistema planetario en el cual nos estamos fijando, pues es el que en una de sus partes da la casualidad de que hay uno que nosotros ahora le llamamos planeta Tierra, ¿no? Y ese planeta Tierra, pues además tiene unas condiciones muy particulares, ¿no? Tiene unas condiciones de temperatura, tiene una serie de componentes y una radiación determinada, ¿no? A su vez, en su evolución, ¿no? Van cambiando esas condiciones y llega un momento en el que hay una atmósfera, ¿no? Que crea unas condiciones suficientes, ¿no? como para que aparezca la vida, ¿no? Que no me voy a detener en dar detalles sobre eso, porque voy a dar otro salto aún más grande. Vamos ya entonces a suponer que esas condiciones de la vida se han dado. Inclusive vamos a pararnos en un momento de la vida, inclusive animal, ¿no? Y eso que veis ahí se trata de una célula, es una célula un poco peculiar, que es muy importante para lo que nosotros consideramos como vida y vida animal, porque representa la posibilidad de reproducirse, ¿no? Y es que la vida, o sea, no deja de ser sino una organización, ¿no? que tiene una capacidad de duración especialmente interesante por el mero hecho de que es capaz de reproducirse, ¿no? Y sin más, el mero hecho de que exista la posibilidad de que algo sea capaz de reduplicarse a sí mismo, de regenerarse o de reproducirse, ¿no? Y que además el hecho de reproducirse y de combinarse con otros seres da características distintas, ¿no? Que pueden permitir el que esas características distintas no logren adaptaciones. Es decir, no estamos hablando de un sistema de algo, una configuración absolutamente estable para siempre, sino que además incorpora en sí un elemento absolutamente innovativo, ¿no? Que es el de que va cambiando poco a poco y por lo tanto puede ir evolucionando en un sentido u otro. Y voy a detenerme en una cosita muy particular de eso, que es lo que... no se ve el puntero. Bueno, ese es el espermatozoide, ¿no? Y lo que tenemos aquí es el flagelo. El flagelo, como el resto de la célula, pues lo que tiene es la pared celular, tiene unos canales como el resto de la célula, ¿no? Pero estos canales en particular son unos canales muy sencillos, relativamente sencillos, lo sé que son muy complejos. Estos son canales de protones, ¿no?
que lo que permiten es dejar pasar protones en un sentido u otro, dependiendo de la concentración que haya en un lado, pues lo que permite es liberar demasiados protones, porque demasiados protones implica una acidez demasiado alta que podría matar la célula, ¿no? Entonces esto es capaz de, sin más, por el tamaño, fijaos que es una relación muy geométrica, por el tamaño resulta que los protones caben y no otra cosa, y cuando hay demasiados, casi que se agolpan, se podría entender así, y entonces los protones salen, ¿no? Digamos que podríamos entender esto como que muy diferentes combinaciones se dieron aquí en esta pared celular, ¿no? Pero una combinación concreta pues permitió, esto es bastante generalizado, no solamente ocurre en el flagelo, estos están en muchísimas células, en la casi totalidad de las células están estas, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que aquí en el flagelo se distribuyen de una forma tal que lo que permite es que cuando existe una acidez aquí muy grande, entonces estos se abren de una forma tal que por la disposición que tienen se mueven más, no cuando es ácido, cuando el pH es negativo, es decir, que están en un sitio donde en efecto pueden ir a buscar al óvulo. Lo importante, bueno, es la relación geométrica que habrá sido seleccionada en un momento dado que permite que el flagelo vibre. Y gracias a que vibra, y la velocidad es importante, pues finalmente fecunda el óvulo, llega al óvulo, ¿no? Existen múltiples combinaciones posibles. ¿Por qué? ¿Por qué se han colocado estas bombas de protón así? Si lo viéramos, existe una distribución geométrica que hace que cuando se abren, pues entonces se produce esta vibración. Si se hubieran colocado de otra manera, que es perfectamente posible y seguramente ha ocurrido, esos son espermatozoides que no han prosperado, o digamos animales que no han podido prosperar, porque esos espermatozoides estaban despistados y llegaban donde tenían que llegar, ¿no? Entonces detecta el gradiente de acidez o de pH negativo y entonces le permite avanzar. Algo que evolutivamente es fácil de ver su importancia. Pero ya que hablaba de que el ser, o de que en esa evolución hay un momento importante, que es en el cual una parte del universo es capaz de observarse a sí mismo, ¿no? Entonces voy a hablaros de un ejemplo muy sencillito de ver, ¿no? Lo que podría ser el ver más elemental, ¿no? Una célula que es capaz de ver, ¿no? Y es la célula euglenoi, ¿no? En realidad hay es una familia, son muchas, y lo que tiene esta célula es un receptor, un fotorreceptor, y además una estructura alrededor que permite no solamente detectar la luz, sino saber desde dónde viene. Esta célula lo que necesita es luz, está en el agua. Y entonces en el agua tiene este flagelo y está orientada normalmente gravitacionalmente, se coloca así verticalmente, ¿no? Y entonces cuando recibe la luz en una dirección dada, pues ocurre que el flagelo se mueve y entonces se desplaza hasta un punto donde hay luz, pero ocurre además que no debe tener demasiada luz, o sea, hay un nivel de intensidad que es positivo, ¿no? Que es bueno, y entonces cuando es demasiado, pues deja de vibrar, pero eso se puede ver sin más por la manera en la que está colocado el fotorreceptor y por cómo está colocado la otra pantalla. Entonces deja de vibrar o deja de vibrar en la manera en la que es efectivo para que se mueva. En realidad el movimiento es helicoidal hacia arriba, y cuando recibe demasiado baja, y luego siempre se mantiene en un nivel de intensidad luminosa que es oportuno, ¿no? Os hablaba antes de la información en el sentido de tomar las elecciones pertinentes, ¿no? Con objeto de aprovechar la energía en beneficio del sistema. Aquí tenemos un metabolismo claro. O sea, ese metabolismo se traduce en una fotosíntesis que es capaz de hacer esta célula, y no deja de ser, digamos, un ver
muy elemental, ¿no? Nuestro ver supone el que distinguimos la dirección de la luz, distinguimos la intensidad también, o sea, al menos varios elementos, ¿no? Podemos distinguir mucho más, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a ir a otro... Vamos a saltar aquí a otro caso un poquito más evolucionado del ver, ¿no? en el cual lo que tenemos aquí es esto es la retina de los vertebrados, y esta es la retina, a ver si sabéis biólogas, ¿esta de qué es? Ah, pues sí lo puedo enseñar. ¿De qué? Del pulpo, de los cefalópodos en general, ¿no? Porque es prácticamente igual, ¿no? Ocurre que hace más o menos como 500 millones de años es cuando se calcula que se produce este tipo de ojos, pero es muy interesante el que el ojo o el ojo que no es el múltiple como el de por ejemplo los insectos, ¿no? sino el ojo que está compuesto por un globo ocular y por una retina, tiene dos evoluciones muy distintas, ¿no? O sea, hay a partir del momento en el que se bifurca en dos. Es un poco anterior este es anterior, ¿no? El del pulpo o el de los cefalópodos en general. Están aquí los receptores de la luz, y está aquí las cadenas neuronal o la red neuronal que después se lo transmite hacia los órganos diferentes, ¿no? que permiten ejecutar acciones. Existen combinaciones y entonces se pueden, en el sentido computacional, pues podríamos quizá interpretarlo en términos de computación del tipo que sea, de tal manera que se puede traducir en un comportamiento determinado, ¿no? Lo que ocurre en un momento dado, y esta es una hipótesis de las cuales existen unas cuantas evidencias, existe una creencia de que puede ser bastante válida, de Lam, que considera que para la formación de estos ojos lo que ocurrió fue lo siguiente, y es que todo lo que había de animales tenía ese otro tipo de ojos, ¿no? Y en el mar, ¿no? Y una cosa que necesita absolutamente cualquier animal es una regulación de los ciclos circadianos. Tiene que distinguir entre el día y la noche, tiene que distinguir la evolución del tiempo, que está cambiando el tiempo. Y para eso lo que hace normalmente pues es utilizar la luz, porque eso quiere decir que está pasando un día, otro día, otro día. Entonces eso es fundamental para la regulación de cualquier organismo, de cualquier animal. Lo que ocurre en un determinado momento es que estas células de aquí, en principio no son fotorreceptoras, pero ocurrió que en su entorno se empieza a transformar lo que está aquí debajo, empiezan a aparecer unas proteínas alrededor que hacen que esto sea capaz de captar luz en un sentido extremo. Si esto necesita del orden de 40 fotones, o sea, eso es la unidad mínima de energía de la luz, es un fotón. Bien, pues si esto necesita del orden, ya no me acuerdo exactamente, si son 50, 60 fotones, esto le basta un fotón. Con un fotón se excita. Y entonces, seguramente, existió, esta es la hipótesis, se desarrolló esta célula de tal manera que servía para regular los ciclos circadianos. Y regulados los ciclos circadianos, empezaron a aparecer animales que ocuparan los fondos submarinos, una zona que estaba absolutamente deshabitada. No había nada. Y paleontológicamente se puede ver, o sea, cuáles son los animales que había en distintas superficies y a partir de qué momento aparecen en una profundidad baja. Entonces, lo que tenemos es que ocurre que esto se transforma en lo que empieza a ver, y empieza a ver en un sentido extremo, y entonces este es el ojo de los vertebrados. El ojo de los vertebrados viene por aquí la luz, ¿y qué se encuentra primero? Una malla de neuronas, ¿no? Y finalmente llega aquí al final y se encuentra con lo que estaba aquí al fondo,
y que son los fotorreceptores, que son extremadamente sensibles a la luz. Pero ocurría que quedaban las neuronas por arriba, ¿no? Y además no solo eso, sino que teniendo en cuenta cómo es el desarrollo embrionario, esto se puede desarrollar hacia arriba, las neuronas hacia arriba, se puede complicar hacia arriba y no hacia abajo. Este era el límite. Entonces, hacia aquí arriba se complican y todo esto se convierte en una red que hace que nuestra retina en realidad vea mucho. O sea, si se compara la complejidad de nuestro ojo, lo que recibe nuestro ojo, que viene a ser del orden del 10 a la 10 bits, pues la complejidad del nervio óptico, es decir, de lo que se transmite al cerebro, es del orden de 10 a la 9. Por lo tanto, toda esa malla, se convirtió en algo que ve bastante, ¿no? De tal manera que, nosotros vemos propiamente desde los ojos hasta el resto de nuestro sistema cognitivo que nos permite discernir cosas, ¿no? Es capaz de discernir movimientos, de ver en puntos donde no le llega nada, porque un problema en realidad es que esto estorba la luz y esto hace que haya una cantidad de detalles que sea imposible el llegar al límite de las diferencias que en efecto aparecen ahí en el campo electromagnético, ¿no? Pero una cosa que es bien interesante es que si vemos morfológicamente los dos ojos, cogéis un ojo, podéis además freír un calamar, una sepia o algo así, mirad el ojo y bueno, ya sabéis cómo es la del otro. El caso es que son muy iguales, casi no hay diferencias. Pero da la casualidad de que como evolucionan desde el punto concreto, desde el punto opuesto del embrión, embrionariamente evolucionan en sentido opuesto, pues resulta que aparecen cada una de las formas, como por ejemplo puede ser la pupila, el iris, etcétera, proceden de los sitios opuestos, contrapuestos. Y entonces es como si se hubiera dado al ojo la vuelta, pero estructuralmente contiene todos los componentes. Es muy parecido, estructuralmente o morfológicamente es muy parecido. Bueno, pues me salto todo esto y llego a la conclusión de que mediante una oportuna utilización de los atributos fundamentales de energía, de materia, de información y de estructura, pues la emergencia puede interpretarse, puede entenderse desde un nivel muy bajo, como puede ser lo pregeométrico, en el cual es un campo de investigación bastante extendido. Hay muchísimos investigadores que trabajan en esto que os he contado. Hasta el nivel más alto no he puesto ningún ejemplo social por no extenderme, pero sería bien interesante de cómo también, una vez que ya tenemos un determinado elemento, o agente que tiene capacidades cognitivas, cómo en su vinculación con otros pues puede llegar a un nivel superior también de complejidad o de formación de un sistema más complejo, como en el caso humano, por ejemplo, de crear la lengua, que es una empresa, por así decirlo, tanto histórica como colectiva, y que cambia netamente, ¿no?, las posibilidades sobre las cuales se desarrollan o viven los humanos, ¿no? Requiere una perspectiva unificada, ¿no?, desde el nivel fundamental, ¿no? Y lo que hemos ido haciendo, o lo que se puede hacer es el ir interpretando como nuevas clasicidades, nuevas regularidades, o sea, lo que crea cada sistema y cada agente, una vez que ha emergido, una vez que ha aparecido, son nuevas regularidades, desde el nivel más bajo a los niveles más complejos, como bueno, algunos he hecho una mención. Y yo creo que ya no demasiado. Gracias.